Descubriendo. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos todos ustedes a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Transmitiendo en vivo desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. rcpc.co es nuestra página, y también a través de la aplicación para teléfonos Android, RCPC Lite. Hoy estamos transmitiendo también en Facebook Live la señal de video para que también los oyentes que tengan la posibilidad se conecten a través del Facebook de Radio Cultural Planeta Conciencia. Recuerden que las investigaciones y los temas que se comparten aquí es una investigación propia de la mesa de trabajo, no pretende convertirse en una verdad absoluta al ser expresada en los micrófonos de Descubriendo. Intentamos con esto impulsarlos a la investigación, a la comprobación, para que sean ustedes mismos, a través de este proceso de inteligencia, los que lleguen a darse las respuestas que en este momento cada uno de nosotros merecemos. En la mesa de trabajo hoy, acompañándonos Jesús Barón, Salim Hasir, Jorge Isaac y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos bienvenidos a Descubriendo. Nuestros diferidos son los martes a partir de las 9 de la noche, hora de Colombia, también por rcpc.co. A través de nuestra página www.descubriendo.com.co pueden descargar los audios de los programas anteriores, también observar el material audiovisual, los videos que hemos venido realizando a través de estos años de investigación, que ya son 6 años. Para el día de hoy compartiremos con ustedes un tema que hemos llamado así: lo que no revelan los investigadores del misterio. Sí, en este momento hay un fenómeno, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a esta página de YouTube, esta página de videos en los cuales muchas personas tienen la posibilidad de hacer sus transmisiones, sus producciones audiovisuales, y a través de las mismas expresar pues lo que en particular quieran. Y en el tema de la investigación y de los misterios, pues tampoco podía quedarse atrás. Y hay unas figuras referentes que se han convertido en referentes de la investigación y de los misterios. Hoy hemos querido compartir con ustedes lo que significan estas revelaciones, estos investigadores, lo que comparten en sus páginas, también por internet, y después de hacer este análisis, ¿qué es la parte que no revelan en sus investigaciones? Así que un fuerte abrazo para todos ustedes que se conectan a nuestra página rcpc.co, y también a los oyentes y televidentes a través del Facebook Live. Hola Salim, bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, un saludo aquí para mis compañeros de mesa de trabajo y para toda la audiencia que ya está ahí esperando este tema que pues nos pareció interesante tocar y reflexionar el día de hoy, ya que Descubriendo es un programa que pues está enfocado para los hombres de búsqueda, y bueno, no podíamos dejar escapar esta oportunidad para hacer una reflexión, ¿no?, sobre todo lo que vemos en la red, qué es lo que se puede rescatar y sobre todo qué es lo que se debe tener pues o dudar de la veracidad de lo que se difunde por allí. Bien. Hoy estaremos analizando esto. Ok, bienvenido Salim, dispuesto a compartir con nosotros aquí en el programa en este tema. También está Jorge Isaac. Bienvenido Jorge a los micrófonos de Descubriendo. Hola, buenas noches Neil y al grupo de trabajo aquí en la emisora y a todos nuestros queridos oyentes. Bueno, hoy un tema de los cuales muchas personas se han dedicado a seguir, muchos personajes que se dedican a tener descubrimientos e investigaciones
pero más allá de esas investigaciones de ellos, pues hay algo, digamos que por decirlo así, que ocultan, o algo oculto que no... O por lo menos dejan de comunicar. Dejan de comunicar, claro. Ok, no sabemos si no lo comunican por desconocimiento o porque Sí, conociéndolo, pues precisamente pues quieren no hacerlo. porque la mayoría tienen un eslogan como real búsqueda, o la búsqueda de la verdad, o el hombre despierta ya, pero hay que mirar qué tipo de conocimiento es el que entregan y a dónde quieren llegar. De acuerdo, también tenemos a Jesús Barón. Bienvenido, Jesús, a los micrófonos de Descubriendo. Gracias, Neil. Buenas noches a nuestros oyentes y a la mesa de trabajo. Hoy es una de esas noches especiales en las cuales tenemos oportunidades de ver desde diferentes ángulos los pensamientos y qué los motiva a estos señores, ¿no? Claro. De vivir en la vida pública. Bien, es importante esta temática que hemos, para todos los buscadores, ¿no? Los que estamos aquí en la mesa somos buscadores, ustedes que están escuchándonos son buscadores, y dentro de esa búsqueda que hemos comenzado muchos, pues estamos utilizando la internet, la web, YouTube, páginas, y nos encontramos con un sinnúmero de cosas, ¿no? De personajes, de páginas, de propuestas, incluso de protestas y denuncias. En el mundo conspiranoico también pues llueven muchas de ellas, y resulta algo interesante en esa búsqueda. Encontramos cosas que nos sirven mucho, hay otras cosas que terminan confundiéndonos, hay otras cosas que no le encontramos un sentido suficiente. En fin, me parece que el programa de hoy puede servirnos a todos para orientarnos y encontrar en detalle qué significa entonces este fenómeno de los investigadores del misterio. Bueno, ya hay varias personas en el Facebook Live. Está Alex, hola Neil, saludos desde Ipiales, Nariño, hola. Lady D de Cali, gracias por compartir, Neil, toda tu mesa de trabajo. Esperanza García desde los Estados Unidos se unió también. Damián, que nos está escuchando desde Pasto. Aquí en el chat también nos escribe Cristina. Leonardo Torres dice hola, feliz noche. Les envío un saludo desde Barranquilla la Bella. Gracias, Leonardo. También William, desde los Estados Unidos, él dice un fuerte abrazo a todos allí en la mesa de trabajo desde Hastings, Nebraska. La señora Irene, la flaca, y Miladies desde New Jersey. Un saludo para William y toda su hermosa familia. También otro anónimo nos dice saludos a amigos, cumpliendo la cita desde la Unión Valle, esto en el Valle del Cauca, Héctor Hernández. Un fuerte abrazo para Héctor y todos los oyentes que ya se están conectando, igual que Alexander le atiende. Un abrazo, Neil. Alexander es el que tiene una página en Facebook también, no en YouTube, en la cual cuelga en forma de video los audios del programa Descubriendo. Sí, yo la he visto. Así lo pueden encontrar. Alexander le atiende, se llama. Un saludo para él. También Gladys dice buenas noches, ya inicia la transmisión o falta poco. Saludos desde Panamá. Bueno, ya estamos en vivo, Gladys, en el programa. Bueno, vamos al grano, al punto. Vamos a estar tocando, amigos oyentes, de estos personajes los más relevantes. Salim, ¿de qué se trata? Bueno, lo primero que vamos a hacer, estimados oyentes, es conocer un poco sobre los investigadores más famosos de YouTube de habla hispana. Curiosamente, la gran mayoría de ellos son españoles, y ellos, pues cada uno tiene su canal de YouTube con un número determinado de suscriptores y de visitas. Quizás uno de los más famosos que los buscadores de la internet hayan podido ver es el famoso JL, o José Luis Camacho, de Mundo Desconocido. El canal que él tiene en YouTube lo inició el 16 de julio del 2007. O sea, ya lleva casi 11 años de divulgación y de emitir estos videos y estas investigaciones que él ofrece para toda su audiencia. Pues en la descripción del canal él dice: descubre la verdad que se nos oculta. Entonces, dentro de los suscriptores que él tiene aproximadamente, porque esto va variando a medida que pasan los segundos, tiene 1.660.969 suscriptores. Uy, bastante. Claro, en casi 11 años ha logrado cosechar ese número de suscriptores. Digamos que la media también de visitas que él tiene en su canal, de las visualizaciones que tienen sus videos, rondan los cientos de miles. Hay videos que tiene con más de 250.000 visitas. El último que montó hasta la fecha, hace un día lo montó, tiene
170.000 visualizaciones. En un día logró 170.000 en un día solamente. Claro, en un canal que tiene más de 1 millón de suscriptores, evidentemente, pues claro, cuando él saca un video, a muchas personas le llegará la notificación de que el video llegó. Sí, y bueno, evidentemente los videos más antiguos tienen incluso millones de visualizaciones. Aquí hay uno que lo subió hace un año y tiene casi 1,5 millones de visualizaciones. O sea, casi 1,5 millones de personas vieron su realmente video. Esto es un fenómeno, realmente. Tener esta cantidad de reproducciones en un video está hablando indiscutiblemente de que la información que a través de este canal emite llega a muchas personas a nivel mundial. Sí, muchísimas. Porque es que no solamente, estimados oyentes, le llega al número de suscriptores que tiene, sino que muchas personas lo ven y no importa, no están suscritas. Pero les aparece como recomendado. Les aparece como recomendado por el número de visualizaciones. O sea que podría llegar a mucha más gente. Bien, ahora, hablando de, bueno, tendremos que decir, Salim ha sido, antes de llegar a Descubriendo, antes de hacer parte de la investigación o la mesa de investigación de Descubriendo, alguien que en la búsqueda se encontró con ellos, ¿no? Háblanos un poco de ese pasado tuyo. Bueno, no, yo conozco esos canales precisamente, estimados oyentes, por la búsqueda que emprende uno, pues natural, ¿no? Que el impulso espiritual que uno tiene de conocer más allá de lo que le enseñan a uno. Y uno en la búsqueda por internet, evidentemente, al ser los canales con mayor acogida, esto es lo que uno le aparece. Claro, por supuesto, es lo primero que vas a encontrar. Y he tenido la oportunidad de ver muchísimos videos de los personajes que vamos a hablar aquí. Y bueno, he sacado algunas conclusiones que pues más adelante ya en el programa las iremos compartiendo. De eso se trata, ¿no? Primero vamos a analizar los personajes. Bueno, en este caso sus canales, la cantidad de suscriptores que tiene, el tiempo que tienen de estar haciendo esto en el YouTube, que se ha convertido en la ventana para que ellos transmitan su trabajo. ¿De quién tenemos, Jorge? Bueno, aquí tenemos otro personaje muy famoso también. Su nombre es David Parceriza. Obviamente, pues también es español. Tiene 2 canales. Uno principal que se llama Rimbel 35. Rimbel 35. Es el canal principal de él, con aproximadamente 600. Aquí lo estoy viendo. Sí, 666.000 suscriptores. Puede que vaya subiendo, como decía Salim, a medida de que pase el tiempo, los minutos. Y 666.182 suscriptores. Y tiene otro, pero es menos, que es solamente enfocado hacia los Anunnaki, se llama La Conspiración Anunnaki. En Rimbel 35, pues la fecha de incorporación o la fecha en que creó este canal fue el 5 de febrero del año 2010. O sea, 8 años. Aproximadamente 8 años, o ya tiene 8 años. Tiene páginas como davidparceriza.org y visualizaciones totales, tiene 152 millones de visualizaciones totales. Por ejemplo, el último video que montó en su canal Rimbel 35 ya lleva 128.000 visualizaciones y lo hizo hace apenas un día. Sí, y el video más popular tiene 6 millones de visualizaciones, que se llama Descubre qué poderes psíquicos tienes. Y el segundo que él tiene de más visualizaciones son 2.400.000 visualizaciones. Estamos hablando de una cantidad bastante grande. Sí. Entonces, por ejemplo, el último video de David Parceriza, estimados oyentes, les decía que tiene esta cantidad de reproducciones impresionante. Apenas con un día de haber sido publicado ya lleva 128.818 visualizaciones y el video está relacionado con el CERN. Aquí hablamos un día de este proyecto. Ha destruido nuestro universo y entramos en otro paralelo, la tesis de Max Lohan. Ese es el último video en Rimbel 35. Y su enfoque principal en sus videos, pues obviamente lo ha profundizado hacia la Sumeria antigua, como son los dioses Anunnakis, y obviamente pues de ahí sacó su otro canal, que es La Conspiración Anunnaki. Ok. Muy bien, entonces tenemos ya 2. Estos son, digamos, los... Bueno, no son los más, ¿verdad? No, él junto con Mundo Desconocido, el otro canal se llama Atraviesa lo Desconocido, otro español llamado Fon Ramos, que aquí lo tiene nuestro compañero Jesús. Vamos con Jesús.
Bueno, este señor Fon Ramos, que también de nacionalidad española. Llama la atención, casi todos son españoles. Todos son españoles. Parece que, famosos, ¿no? los de habla hispana son como más aficionados a este tema de... No, y ese es un punto que tendremos que tocar ahora que los tengamos todos en la mesa y analizar por qué el movimiento de estos investigadores del misterio se presenta como en el habla hispana. En España. Sí, sobre todo en España. Sobre todo en España. No quiere decir que no haya en otros lugares, pero indiscutiblemente los que más resaltan son españoles. En el caso de nosotros que buscamos contenidos en español. Bueno, Fon Ramos, en la parte que se tocó la investigación es un poquito muy corta su parte bibliográfica, ¿no? O biográfica, en donde se puede saber de que lo que se sabe de él, que es un astrónomo aficionado, escritor, investigador y divulgador de ciencia y fenómenos extraños. Comparte sus investigaciones en un canal de YouTube de nombre Atraviesa lo Desconocido, ¿no? Y a través del blog del mismo nombre, donde también publica noticias actuales sobre ciencia, tecnología y misterios. Colabora en diversos webs de investigación como granmisterio.org y misteriosaldescubierto.es. Además de haber escrito un libro que se publicó en 2012, Principios de la Lógica en el Universo. Es titulado Técnico Electrónico, me parece un amigo mío, y también de paneles solares térmicos, como que es la tendencia, ¿no? Después de estudiar la electrónica, la parte como que precisa, se van como a lo desconocido. También de paneles solares, ¿no? Y también conocedor del sector de las nuevas energías y de tecnologías emergentes. Esto llama mucho la atención porque ahora lo que está en boga, ¿no? El tema de las energías y que energías puras, energías que no contaminen. En el tema de su canal en YouTube, pues tenemos que tiene más o menos 1.695.082 suscriptores. Teniendo en cuenta que 1.600.000. Sí, es similar la cifra a la de Mundo Desconocido. Son los más fuertes en suscriptores. Quitémosle el dígito, el primer dígito y los 3 últimos dígitos y nos da como una relación. Pero aquí están los suscriptores y más son los que visitan de pronto los videos, ¿no? Sí, claro. Ni no se suscriben, prácticamente los visitan. No, imagínese, eso solamente dice los que están suscritos, no todos los que ven, ¿no? Sí. Eso se puede medir más en las visualizaciones. Claro. Al tener 1 millón, casi 1,5 millones de suscriptores, hay videos que tienen 3 millones de visualizaciones, el doble. O sea que es más, puede ser más la gente que lo ve y no... ¿Cuánto habrá dejado, qué impacto habrá dejado en el pensamiento de muchas personas cada uno de estos videos, cada uno de estos contenidos? ¿Cuánto impacto ha tenido en alguien que después de verlo comenzó a convertirse en su verdad? ¿Verdad? Porque los seres humanos tenemos una costumbre y es a creer que lo que sale por radio, por eso siempre les decimos, no porque lo estemos diciendo nosotros sea necesariamente la verdad. Nosotros podemos estar equivocados y ustedes se blindan de todo esto en la medida en que ustedes sean críticos con la información que llega, no solamente a través de la radio, sino de la televisión, de la prensa y en este caso moderno, el tema del YouTube. Bueno, Neil, volviendo al tema de Fon Ramos, ¿no? Si es una tendencia, en la pregunta que tú hacías, pues sale otra pregunta que de pronto puede ser como relacionada, ¿no? Es ¿qué tanta gente y por qué llama la atención que tanta gente esté buscando temas que no son ciencias aplicadas o ciencias exactas o dentro de investigaciones serias de las universidades, sino a lo desconocido, ¿no? A lo que realmente de pronto está atravesando el pensamiento humano actualmente? Y llama la atención la concentración hispana de este señor Fon Ramos. Para hacer una referencia, nada más como tomado de un ejemplo, el último video que montó en YouTube se llama que crean una increíble máquina que lee la mente. Hace 2 semanas lo montó y ya tiene 87.785 visitas. Claro que la relación se puede apreciar en cuanto al número de suscriptores, pues prácticamente el video le llega a los suscriptores y por curiosidad de pronto abren, ¿no? Y empiezan a ver, ¿no? Cuando ya un video en YouTube tiene una gran cantidad de visualizaciones, el motor de búsqueda, digámoslo así, lo recomienda.
pero lo recomienda a personas que tengan... ese tipo de contenidos, te lo recomiendo. Te lo recomiendo inmediatamente, te va a colocar lo más visto. Exacto. Para que tú también lo veas. Además, porque YouTube gana en esto, porque si el canal está monetizado, a través de esos videos ponen publicidad. Bueno, escuchando de pronto una entrevista que le hicieron a este señor Fon Ramos, me llama la atención es que no profundiza en sus investigaciones, él mismo lo dice, ¿no? No, simplemente a mí me llega como la inquietud, la idea o la información sobre algo que es un misterio, yo lo leo, lo investigo poco y lo lanzo de una vez, o sea, como que guiado no se basa mucho o no tiene muchas fuentes que lo puedan reforzar. Entonces me llamaba la atención en esta entrevista que le hicieron. Eso sí, él es un dedicado de 24 horas a la edición de su video. Claro, o sea, tenemos que esa cualidad se puede sumar como una fortaleza, porque en la forma como se diseña o se proyecte, que aquí nuestro amigo Sarín nos puede dar más la luz sobre eso. El impacto, ¿no? Para durar 24 horas en la edición de los videos, según lo que tú estás diciendo, pues tampoco no duerme el tipo. Es que dedica mayor parte de su tiempo consciente a la edición, ¿no? O sea, no ha aprendido lo suficiente. No, porque hay el de los otros canales, yo digo que de los canales que hasta ahora hemos mencionado, quien, digamos, tiene una imagen más limpia en el tema de la edición es el de Mundo Desconocido. De un tiempo para acá los videos tienen una presentación más profesional, por así decirlo. Y ya con 11 años. Con la experiencia, por supuesto. Claro que este que está mencionando Jesús es el segundo más antiguo, ¿no? 11 de junio del 2009. El de Mundo Desconocido lo fundó en 2007. Muy bien, ahí están entonces 3 de los más importantes. Hablemos del último. El último de los que aparecen en la imagen es el señor Vicente Fuentes. Él maneja una marca que se llama Ufópolis. Se puede conseguir el canal de él de las dos formas, Ufópolis o Vicente Fuentes. Él pone aquí en la descripción que es un canal de misterios, conspiraciones, avistamientos de ovnis y opinión, realizado con cariño por el ingeniero, profesor, escritor e investigador Vicente Fuentes. Tiene una página web www.ufopolis.com. La fecha de inscripción o de incorporación a YouTube fue el 15 de noviembre del 2010 y este canal cuenta con un número de suscriptores aproximado de unos 541.789 suscriptores, o sea, más de 500.000 de suscriptores. Y bueno, las visualizaciones que tienen este canal de Vicente Fuentes rondan también alrededor de los 100.000 visitas, 60.000 visitas, 200.000 visitas. Bueno, lo que ya sabemos, de acuerdo a la antigüedad que tengan y el número de suscriptores, evidentemente las visitas van a aumentar. Él se dedica sobre todo, estimados oyentes, a difundir todo el tema ufológico, extraterrestre, el como tema lo menciona extraterrestre. Bueno, vamos a dejar los 4, hay muchos más. Pienso que con los 4 podemos desarrollar la temática en el día de hoy. El siguiente paso, después de conocerlos, estimados oyentes, conocer sus canales, cuántos seguidores tienen, las reproducciones que tienen, hace cuánto empezaron, es cada uno debe tener un discurso que lo caracteriza, ¿verdad? Cada uno debe tener un discurso que le caracteriza, el tema que más comparte, el tema que más difunde y el tema por el cual es más reconocido por sus YouTubevidentes, ¿no? Porque aquí sí aparece un término nuevo, YouTubevidente. No, YouTubers no, serían ellos los YouTubers, sí. YouTubers del misterio. YouTubers del misterio. Bien. Hombre, hubiésemos puesto así en el título, pero no, ellos se autodenominan investigadores y hay que ponerle como... Claro, como entonces, muchachos, vamos a definir dentro de la investigación cuál es la temática más fuerte de cada uno de ellos. Sabemos que ellos tocan el tema de muchos misterios, por ejemplo el tema extraterrestre, el tema de la invasión, el tema de los ovnis y otros más. Por ejemplo, de la nueva era también tocan muchas cosas. Y es importante que identifiquemos, por ejemplo, el tema de la línea de cada uno. Bueno, en el caso de David Parceriza, porque en la descripción de los canales ayuda a entender cuál es su línea, él se enfoca mucho y él es reconocido a nivel mundial, no solamente en España, por el tema de la antigua Sumeria y los dioses Anunnaki. Él se ha dedicado, estimados oyentes, desde que, pues él mismo lo dice, desde que conoció, gracias a las investigaciones de Zacarías Sitchin,
que es curioso porque en sus inicios David Parceriza difundía lo que Zacarías Sitchin pues descifró en las tablillas, pero tiempo después él empezó, digamos, a ir un poco en contra en lo que decía Zacarías Sitchin, diciendo que él tenía muchas imprecisiones en las interpretaciones de las tablillas. Entonces adoptó otra línea, ya no de Zacarías Sitchin, sino de otro investigador francés que bueno, ya tienes otras interpretaciones de las tablillas, pero básicamente él lo que difunde es el tema Anunnaki. El tema Anunnaki. Sí. Recordemos que los dioses Anunnakis, como se descubrió después de Zacarías Sitchin, este personaje que logró interpretar, así como se logró interpretar los jeroglíficos egipcios, interpretó tablillas sumerias en las que pudo conocer, bajo esta condición, de que en la tierra habitaron unos dioses en forma de reptiles, los famosos Anunnakis, y toda una historia alrededor de esto que le valió la desacreditación absoluta a Zacarías Sitchin, ¿no? Sí, que como decía David Parceriza, después desacreditó también porque, bueno, él comenta allí que Anton Parks, que es el investigador francés que les mencionaba, maneja una línea más veraz. Ok, bien, dentro de esa línea, ¿cuáles son las aseveraciones más destacadas que hace Parceriza sobre los Anunnaki? Una de las que les he escuchado, muchachos, es que nosotros somos el resultado, nosotros como humanidad somos el resultado de un juego genético, sí, de los Anunnakis, y de ellos pues nacemos nosotros. Sí, esa es una de las posturas, o de las posturas que él tiene en torno al tema Anunnaki. Él también pues está, digamos, en la línea de que los Anunnaki son reptiles. Él niega el tema del planeta Nibiru. Para él el planeta originario de los Anunnakis es otro. Esa es una de los desacuerdos que tiene con Sitchin. Además de esto, él también en el tema de difusión, pues él habla mucho de que Enlil, uno de los dioses Anunnaki, es el mismo Yahvé del Antiguo Testamento. Y lo ha sustentado en algunos de sus videos. Sí, lo ha mencionado en algunos de sus videos. Esta, entre otras posturas, ¿no? Porque además él también pues habla de que pues los Anunnaki no han sido las únicas razas que han visitado, pero que sí son los más fuertes y que son los que están detrás del control del mundo. Bien, que también es una de las líneas que tiene Mundo Desconocido, ¿no? Sí, la línea de Mundo Desconocido, digamos que es un poco más variable, pero básicamente él se centra en denunciar a la organización Illuminati que controla el planeta. Claro, ahí también tendríamos que mencionar, pero no hace parte como de este boom, a David Icke. David Icke es un poco más antiguo, digamos que David Icke es uno de los promotores, ¿no?, de este tema de investigadores del misterio, sin ser el único, pero ha sido muy famoso. Claro que no entró en la moda de los canales de YouTube. No. Él fue más en temas de libros, ¿no? Más temas de libros, sí. Y de conferencias. Y de conferencias, sí. Estos también hacen conferencias. Claro, después de que se convierten en figuras públicas, sí, muy reconocidas en el mundo de la investigación, son invitados a diferentes lugares para que entreguen lo que han encontrado. Bueno, hablando de Parceriza y lo que él habla o lo que él dice de Sitchin, porque ya él niega lo que Sitchin venía trayendo, pues por lo menos él tiene como una seria comparativa con lo que él tiene hoy en día y lo que Sitchin compartía, por lo menos. ¿Qué decía Sitchin? O qué omite Sitchin, según él? Que el dios judeo-cristiano, o sea, Yahvé, es el mismo Enlil sumerio, de lo que hablaba Salim, claro, que es el Nil. En cambio, Sitchin decía que Yahvé es el verdadero dios creador del mundo. Ahí sí, tiene, claro, esa diferencia. Dicen por lo menos que la naturaleza reptil metafórica son de los Anunnakis. Y pues Sitchin dice que los dioses eran humanos y que viajaban con cohetes propulsados. En ese tipo de diferencia, o sea, lo que él desde un comienzo utilizó para decir de lo de Sitchin, o sea, la teoría de Sitchin, sobre esa teoría hizo la suya. Claro, hizo modificaciones. Bien, saludamos después de Damián a Jemerson Ramírez Guzmán, un saludo para todos, dice. También Rosa Guacha, un saludo para ella. José Daniel, Nana Garcés, Natalia Londoño, Carmen Olivares, está conectada. Natalia dice: Neil y mesa de trabajo desde Palmira, muy conectada a la emisora preferida. Les faltó el Dr. File. ¿Lo conoces? Archivo.
Ese sí lo desconozco, vamos a buscarlo. Uno de los últimos videos habla de por qué Jesús no volverá. Hombre, qué interesante. Torres Doctor File. Sí, aquí está. Torres Arango Leonard dice que está conectado. Vicky Hurtado también. Ledis Mari también está conectada. María Luisa Ruiz Carrascal dice: buenas noches a todos los integrantes de la mesa, aquí escuchándolos con mi mamá. Nosotras hemos visto varios videos de ellos y sinceramente les hace falta mucho. Solo se limitan a dejar en misterio lo que dicen, no son más profundos en sus investigaciones. Aquí ya hay una opinión de una de nuestras oyentes, María Luisa, con relación a qué opina ella de las investigaciones de estos señores. Eliana Gómez Plata también, gracias por transmitirlo, porque son los españoles, dice ella. También está Arturo Velázquez, Ashley Hans, saludándonos. Bueno, aquí nuestros oyentes conectados al Facebook Live y también a través de nuestra página nos siguen escribiendo. Héctor Gallego dice: un abrazo de corazón para ustedes, quienes en sus espíritus buscadores han hecho despertar la mente y espíritu de muchos hombres y mujeres desde Medellín. Un saludo de hermandad. Felicitaciones. Gracias, Héctor. También Anita Rodas, Anita desde Cali, un saludo para Anita, fuerte abrazo para ella, fiel seguidora de Descubriendo. Jackie Jim dice: en el canal de David Parceriza muchos comentan que sus ojos son tan negros que parecen extraterrestres. Oiga, eso tiene la perla del ojo muy yo grande. Tengo que ser honesto con los oyentes. No lo sigo. De pronto alguna vez vi algún video, pero fue más porque pasó por frente de mí que dedicarme a escucharlos, a verlos. No sé por qué, o sea, nunca se me dio. Pero una vez escuché el comentario de los ojos de David Parceriza y bueno, y puse un video para efectivamente verlo y sí, deja la impresión de un personaje extraño, ¿no? En el sentido de que tiene unos ojos grandes de color negros. Habitualmente a uno se le ve pues el ¿cómo se le llama? El óvulo el iris. No, el iris es lo del la córnea. Bueno, estamos aquí diciendo las partes del ojo. La parte blanca del ojo. Ah, no, tú hablas ya de la parte que yo pensé que tú hablabas de lo que a él se le ve negro, que a veces se ve en color. Es muy grande. Por eso, una persona cuando se para frente a una cámara, se supone que tiene luces, debería vérsele el color del ojo. Sí, pensé que te referías a eso. No, se le ven completamente negros. Sí, entonces es algo extraño. Para mí fue extraño. Y digo, interesante. Un hombre que viene hablando de Anunnakis y de extraterrestres y da mucho. Bueno, fíjate que él ha hablado en algunos de sus videos sobre sus ojos, porque mucha gente le dice, ¿no? Como que bueno, ¿y tus ojos qué? Bueno, y él ha explicado que no, que sus ojos son normales, sino que frente a la cámara se le ven así. Bueno, en el tema ya hablamos de Parceriza. La línea de Parceriza, de JL de Mundo Desconocido. Y aquí está la línea de Fon Ramos, no sé, Jesús, si la tienes allí. Yo tengo acá. No sé si tú me complementas, ¿no? Ok, hágale. Aquí en el análisis que se hace sobre la investigación, Fon Ramos divide sus videos en la pupila, aquí me eso, la pupila. Gracias por el aporte de los oyentes, la pupila. Bueno, hay que hacer un programa sobre las partes del ojo para aprender bien. Quedamos en evidencia que conocemos poco del ojo. Entonces, volviendo al tema, aquí él divide los videos que monta en YouTube digámoslo en grupos, ¿no? Uno que se llama Listas y Ranking, los otros misterios del universo, los otros misterios de la Tierra, las 10 mentiras más grandes, el misterioso mundo de los sueños y preguntas a la ciencia. Llama la atención de que dentro de su estructura en la cual él enfoca, digamos así, el diseño del montaje de sus videos, los que más tienen visitas son los que de listas y ranking. O sea, por ejemplo, se le hace top 10, top 3, top 4. Utiliza este mecanismo. Es una estrategia de marketing, claro. ¿no? Sí, claro. Entonces la gente como que sabe que ¿le llama la atención eso? Los videos, sí, aparte de que llama la atención, hay gente que nada más entra y quiere salir, pero quiere algo rápido, una información rápida, ¿no? Sí, claro. Entonces esto obliga casi a decir, bueno, ya tengo la primera, la segunda, ahora voy a la tercera. Casi que es algo mental, ¿no? Claro, no, pasa que cuando una persona está viendo un video con los datos de su celular, lo que quiere
quieres que sea rápido la información, Sí. para que no lo dejes sin datos. Ahora yo creo que es un video mini clip, que lo que la gente quiere, debido a al mismo afán que tiene el mismo mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace 2 horas montó un video aquí que se llama Así será el mundo en el año 2050. El último. 5 cosas increíbles que debes saber, o sea, ya 5 cosas sobre el mundo. Entonces llama mucho la atención. Claro. Los 3 misterios increíbles. Otro video que se llama 3 misterios increíbles que se ocultan. Entonces vienen los rankings, viene lista de ranking. Él se enfoca al tema como aquel programa 100 maneras de morir, una cosa así, 1000 maneras de morir. Entonces, 100 maneras sí, llama de la morir. atención. Llama la Entonces, atención. sí. Sí. Hasta que no ve las 100 no queda tranquilo. Entonces el enfoque de él es netamente extraterrestre. Ok, muy bien. Extraterrestre. Ahora, también se enfoca en la ciencia y el universo. También toca, como Jesús decía, el tema extraterrestre, pero también se enfoca mucho en lo que es la ciencia, misterios de la ciencia y el universo. Ok. Tiene esos 3. Y tiene un libro, hizo un libro, se llama Nuestro origen extraterrestre y otros misterios del cosmos. Claro. Miren, hay otro punto que quiero preguntarles. Estos muchachos vinieron afilados, amigos oyentes, en el tema de los investigadores del misterio. Y es el siguiente. Salim me comentaba antes de empezar el programa de la percepción que cada uno tiene de Dios, ¿verdad? Dentro de ese ser supremo creador. Y también tienen una visión de lo que es y no es Jesús, que llama poderosamente la atención. En el caso de David Parceriza, dice que Jesús es un híbrido. Sí, correcto. ¿Cómo es esto, Sali? Bueno, él dentro de sus investigaciones menciona de que Jesús es un híbrido Anunnaki. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que él explica de que dentro del grupo de los Anunnaki hay una facción positiva, vamos a llamarlo así. O sea, los Anunnakis son buenos y malos. Exacto, Sí, hay tiene dos una clases. facción positiva. Entonces, la Según David facción, Parceriza. según la interpretación que él hace, la facción del mal está liderada por el dios Enlil. Y la facción que busca ayudar a la humanidad, según lo que él explica, está liderada por Enki. Esos son los 2 dioses supremos de los Anunnaki. Entonces, Repetámoslos. Enlil vendría siendo el negativo y Enki el positivo. El positivo. Entonces, dentro de eso que él interpreta, él dice, bueno, todos los males que la humanidad ha padecido han sido responsabilidad de Enlil. Y la parte positiva, lo que ha buscado siempre impulsar a la humanidad, la fuente ha sido Enki. Entonces, dentro de lo que es el Pero mensaje, ambos Anunnakis. ambos Anunnaki, sí, todo esto dentro del fenómeno Anunnaki. Ahora, de la línea de Enki, él dice que la ayuda o el mensaje o lo positivo que pudo haber sido la venida de Jesús hace 2000 años provino de esa línea de Enki. Entonces él dice que Jesús podía hacer todo lo que hacía, los milagros, las sanaciones, todo el fenómeno que generó Jesús. Él dice, bueno, un ser humano normal No puede hacer eso. Claro. Entonces, la única forma, él explica, es que Jesús haya sido un híbrido Anunnaki, es decir, un hijo de los dioses. O sea, un semidios. Un semidios, y bajo esa condición es que él podía realizar esos milagros. Ok, comprendido. Entonces, estamos comprendiendo las posturas de estos personajes. No hemos entrado aún, estimados oyentes, así que tienen que permanecer ahí conectados, porque no hemos entrado a dar la opinión de Descubriendo de acuerdo a nuestro tiempo de investigación, ¿verdad? Para, con base a lo que estamos escuchando, poder entrar a ver qué tan reveladores son y qué parte no han revelado. Sí. Bueno, para finalizar, digamos, el enfoque de cada uno de ellos, de los 4 principales que trajimos, porque, bueno, un oyente nos hablaba de Doc Files, ahí lo estuve viendo, tiene 300,000 visualizaciones y también, pues, difunde temas del misterio, ¿no? Doc Files se llama. Doc Files. Ok. Bueno, el otro, para finalizar, es Vicente Fuentes, ya sabemos. Pero espera, antes de eso, la misma visión sobre Jesús Ok. de Camacho, de Mundo Desconocido. Bueno, José Luis Camacho tiene otra visión. Él está en la línea de que el personaje o la figura de Jesús de Nazaret es un invento de las religiones. No Es decir, existe Jesús. No existió, es Ok. un invento de las religiones. ¿Y por qué lo sustenta? Bueno, él argumenta de que la figura de Jesús de Nazaret, con todo lo que lo rodeó, la fecha de su nacimiento, las condiciones en que nació, lo que lo caracterizó de los 12 apóstoles, bueno, murió y resucitó, todo eso, él dice que eso se asemeja a la historia de muchos dioses de la antigüedad, como por ejemplo Horus,
en Egipto. El Solis Invictus. El Solis Invictus, bueno, y muchos otros, que el mismo Buda, que esa misma historia como que se repite, ¿no?, en distintos dioses. Entonces, Entonces, es como un modelo que han copiado las diferentes religiones, incluso la cristiana. la católica. cristiana. Entonces él dice que dentro de eso, lo que él ha comprendido es que eso es una mentira de estas religiones para hacernos adorar a unos falsos mesías. Okay. Sin embargo, él digamos que está, o digamos que acepta la figura de Buda, y él dice que el mensaje de Jesús es una copia del de Buda, porque sabemos que Buda fue 600 años antes de 622 años antes de Cristo. O sea que para él es más verdadero Buda que el y mismo Jesús es falso, la figura de Jesús claro, es falsa. siendo Buda un personaje con una historia pues comprobable, mientras que Jesús, según Camacho, es un invento de las religiones en el tiempo. Poderosamente llama la atención este punto, porque entra otra situación a la que quiero preguntarles a estos muchachos investigadores de Descubriendo, y es la profecía. La profecía como un elemento de conocimiento que ayuda al hombre a ubicarse, como hemos dicho aquí en muchas oportunidades, una guía espiritual hacia futuro. ¿Se encuentran en estos canales el fenómeno profético como conocimiento e interpretación de lo que está ocurriendo o ocurrirá? Bueno, sí hablan de la profecía, hay programas que se dedican a hablar de profecías, de algunas profecías de pronto que tienen que ver con el apocalipsis. He escuchado videos que han hablado de los mayas, de Nostradamus. Sin embargo, el tema profético, lo que yo noto, ¿no?, en la forma en que ellos lo tocan, queda envuelto en el misterio, queda envuelto en el misticismo. O sea, tú ves el video, lo escuchas sus argumentaciones y te queda la sensación de que la profecía no es 100% veraz. Es un fenómeno paranormal, es un fenómeno en muchos casos mentiroso, y tampoco se enfoca mucho en interpretar el símbolo profético. O sea, no hay un proceso de interpretación, simplemente se estudia y se analiza desde el punto de vista fenomenal. Okay. Simplemente así. Por lo menos en el tema de Parcerisa, pues él tiene un video que habla sobre el apocalipsis, pero dice que ese apocalipsis, o sea, nos los han hecho ver o hacer ver de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? En el sentido, o sea, él niega totalmente el apocalipsis, porque para él ese apocalipsis es mandado por Enlil, el dios Yahvé. Entonces el negativo, el oscuro. Entonces al él demostrar que Enlil es el que tiene ese poder sobre derramar las copas y todo lo que habla el apocalipsis, él dice que eso es falso. Okay. ¿Ya? Porque él simplemente niega eso. Bien, entonces lo que sabemos es que llama lo que conocemos como Jehová, es el mismo Enlil, un dios oscuro, contrario a la vida. Y que este tipo de personajes, o este tipo de reptilianos, por decirlo así, ellos se basan mucho en hacerle creer a la gente, o lo que decía él, un ejemplo, que cogían a un pueblo, por lo menos, y le decían mañana llueve, y va a llover fuerte, y cierta montaña se va a derrumbar, y así pasaba el día siguiente. ¿Qué hacían? Que tomaban ese pueblo y obviamente lo dogmatizaban, porque el pueblo enseguida, al ver que eso pasaba y que ya era pronunciado por ellos en ese tipo de, por decirlo así, una profecía, seguían su lineamiento. Okay. Entonces él decía que por eso pues nada del apocalipsis se ocurre, sino que simplemente son formas de dogmatizar a la gente. Bien, dentro de esas denuncias que se realizan en estos canales, evidentemente pues la religión es un obstáculo, ¿verdad? Sí, claro, la denuncian abiertamente como algo que es negativo, ¿no? Sí, la denuncian como un obstáculo para que la gente conozca los misterios que ellos difunden. Bien, entonces supongo que dentro de esa denuncia de que las religiones son ese obstáculo, también las enseñanzas que desafortunadamente tomaron las religiones, ¿eh? Por supuesto. Se asocia religión con el mensaje que las religiones tomaron. Ahora, me llama también la atención el tema de Camacho cuando dice que Jesús es un invento, ¿no? Evidentemente, lo que nosotros conocemos como Jesús, y eso es verdad, lo que nosotros conocemos como Jesús es el resultado de la mezcla que se produjo en el Concilio de Nicea, donde los primeros cristianos o las primeras enseñanzas cristianas, para que se terminara pues la persecución y además recibir varias prebendas que ofreció el Imperio Romano, aceptó que se mezclara el mensaje de Jesús con corrientes místicas, con corrientes paganas, que tenía que ver con el paganismo, para que surgiera una nueva religión. Por supuesto, estos matices que entraron
a conformar el mensaje de Jesús en lo que se llamaría catolicismo, cristianismo, está muy alejado de lo que es Jesús. De tal manera que cuando uno escucha a Camacho decir que efectivamente Jesús podría ser un invento, habrían como argumentos que te podrían decir, claro que sí. Sí. Pero lo que hay que entender es que antes de que se mezclara el mensaje, o mejor, lo que nosotros conocemos de Jesús, realmente no lo es tanto. Sí. No lo es tanto. Es decir, toda esa mística, toda esa religiosidad que se creó en el 325. Yo diría que un poco antes también, porque los cristianos que siguieron transmitiendo ese mensaje, de alguna manera también perdieron la claro, esencia en el tiempo se desviaron debido a persecuciones, debido a que el Imperio Romano pues hostigó lo suficiente y al final pues egos y también además esa condición humana que también estuvo allí y al final se terminó desviando. Claro, entonces evidentemente cuando analizamos al Jesús hoy, partiendo de la mezcla posterior al 325, entonces vamos a ver un personaje ficticio. Ficticio. Evidentemente, cuando uno ve, por ejemplo, en la Iglesia Católica predicar a un Cristo crucificado, donde la cruz, el instrumento de muerte, se convierte en algo sagrado, ¿no? Es, totalmente loco eso, ¿no? Entonces, este tipo de discurso causa gran aceptación. Ahora, me gustaría también, para comenzar a analizar ya, muchachos, lo que falta por dar a conocer es lo siguiente. Hemos hablado aquí en Descubriendo los diferentes impulsos espirituales que tienen los seres humanos en este momento. Y vamos a hablar de 3 impulsos. ¿Qué tres tipos de impulsos? Vamos, por favor, Jesús. Jorge, que me acabas de decir que tienes la lógica allí. Sí. En la lógica de la lógica, en los 49 códigos, pues el número 7 se llama el camino de la real búsqueda. Y dice, darle a los hombres de búsqueda clara y honesta la luz de las palabras claras, sin confusión. A los más sabios que el sabio, dejarlos allí con sus oscuras creencias y no enfrentéis con ellos discusión. Os daréis a conocer 3 clases de hombres en vuestro planeta. 3 clases de hombres, a ver. Entonces ahora los primeros. Los que están por debajo son solamente los creyentes dormidos y dominados por su religión. Okay. Los segundos son los intermedios, que siempre dudan y sistematizan en figuras de luz, la luz de la verdad. Y los terceros son los que están por encima de todos estos, reflejan la luz de la verdad, son los que viven a futuro y tienen respuestas coherentes a los asuntos que los afligen. Así, los que están arriba son los sabios prudentes, los intermedios se convierten en mediocres y los que están más abajo son los necios e ignorantes que llevan peligrosamente a otros a su infernal abismo de ignorancia y fanatismo. Este código de la lógica es un código muy diciente y nos ayuda a ubicarnos en los impulsos espirituales que vive cada ser humano del planeta Tierra. ¿A qué me refiero con impulsos espirituales? De acuerdo a las experiencias vividas, recogidas a través de las encarnaciones, nosotros logramos acumular experiencias que se transforman o se trasladan en conocimientos. La forma en que nosotros tenemos de percibir nuestra realidad estará determinada por el impulso espiritual en que nos encontremos. Eso es claro, ¿no? Ahora, el primer impulso o el impulso más común en los seres humanos de este planeta Tierra es el que vamos a llamar el impulso de la creencia. El impulso de la creencia está sujeto a varios fenómenos particulares. Uno de ellos es la creencia en infiernos y la creencia en cielos, ¿verdad? En bendiciones y en maldiciones. En purgatorios. Toda esta situación que ha sido acuñada fuertemente por la acción de las religiones. Es decir, las religiones han sujetado al espíritu humano en su proceso de encarnación y aprendizaje en un impulso así, denominado así, el impulso de la creencia. Vamos a llamarla así para que nuestros oyentes tengan una referencia. Luego, por ese mismo avance, ojalá podamos estar transmitiendo y diciendo esto de la mejor manera para que nuestros oyentes y todos aquí en la mesa captemos el enlace que queremos hacer. El siguiente impulso es el impulso que está determinado por aquellos espíritus que han tenido ciertas experiencias que les dan el conocimiento o que les permiten tener el conocimiento que en la religión no hay respuesta, ¿verdad? Son aquellos que sienten que detrás de cada discurso promovido, cada prédica promovida, falta algo, y en esa necesidad de encontrar respuesta llegan al impulso, y vamos a llamarle, de la investigación. Sí.
El impulso de la investigación es aquel que invita al ser humano desde adentro a salir a buscar respuesta en un mundo en que no la ha dado desde el punto de vista de las religiones. Aquí, ¿qué puede encontrar el ser humano? Bueno, ya no serán las religiones, porque no contiene el tipo de conocimiento que pretende tener. Por ejemplo, misterios como el origen de nosotros, el tema de los extraterrestres, el tema de la historia de la humanidad, de los dinosaurios, y una cantidad de situaciones que no encontramos respuesta. Ese se llama el investigador. Entonces, para ellos hay filosofías del conocimiento. Por ejemplo, la gnosis, puede estar la metafísica, puede estar el mentalismo, y caben las exposiciones que hacen estos investigadores del misterio. También entra la ciencia. La ciencia, impulso, sí. la ufología. La ufología, todo eso. Todo esto vendría siendo como lo apetecido por un investigador. Entonces, en esa búsqueda se va a encontrar con Parcerisa, se va a encontrar con Camacho y se va a encontrar con los otros. Y cuando comienza a escuchar aquí, evidentemente hay un discurso muy distinto a el religioso, o de pronto un poco más profundo que el religioso. Pero hay otro tipo de hombres, estimados oyentes. Dice la lógica de la lógica que son los que están por encima de estos. Y los que están por encima, hay una forma de definirlos en el código, y es que siempre viven hacia futuro, tienen respuestas coherentes a los asuntos que les afligen y son el reflejo de la luz de la verdad. ¿Qué quiere decir este tipo de hombres? Este tipo de hombres ya no tiene un conocimiento que escuchó de alguien y lo repite él. Este tipo de personas es capaz, a través del impulso de la investigación, que es el anterior, de sacar sus propias conclusiones por la capacidad intelectual y espiritual que trae. Y sobre todo, algo muy importante en este impulso, y este impulso determina o está determinado porque vive los conocimientos, la persona vive los conocimientos adquiridos, es decir, adquiere una forma de vida con base a lo descubierto o encontrado en los impulsos anteriores. Pero me refiero a lo siguiente: vivimos en un mundo controlado, en un mundo donde las élites, incluso los investigadores del misterio, lo denuncian, porque no es, ya cada vez más lo descubrimos, ¿no? Obviamente, para los hombres de sexto impulso o del impulso de la investigación, dentro de la élite que ha controlado y sus poderes, conocen muy bien de esos impulsos, y para ellos ha diseñado sus estrategias. Es decir, que hay una estrategia para los hombres que están en el impulso de la creencia. ¿Cuál es la estrategia? La religión. Es decir, todas las religiones están diseñadas para que el hombre de ese impulso de la creencia, de allí no se mueva. Quede ahí cristalizado. Quede cristalizado allí. Pero también la misma organización, conociendo que hay espíritus más avanzados por experiencia y conocimiento, entonces también les tiene una estrategia para ellos. Y para ellos hay mucho. Sí, porque digamos que son espíritus más curiosos. Entonces, si le ponen una sola estrategia, no será suficiente. Hay espíritus investigativos que les gusta más lo paranormal, y ahí entran las filosofías y corrientes místicas. Hay espíritus investigativos que les gusta más los argumentos, entonces entra la ciencia. Y hay otros espíritus que les gusta más encontrar respuestas sobre el origen, sobre lo misterioso, y ahí es donde entran este tipo de conocimientos. Este tipo de personajes. Pero fíjense que en ese orden de manipulación y de control para estos espíritus de la creencia y de la investigación, para el otro tipo de hombres, que es lo que están para encima, no hay estrategias. Allí es donde la otra fuerza de control y de la élite de control no tiene una estrategia para esos, para el tercer tipo de hombres, ¿no? Por eso busca mantener a la humanidad en los dos anteriores. Y eso es fantástico. Mire lo que estoy diciendo. Puede resultar complicado decir, y puede resultar hasta como, hombre, ¿cómo así que nos mantienen en un impulso y en el otro sujetos? Sí, pero en el último y el más definitivo no hay control, porque ya ahí estos hombres han pasado por un proceso de avance tal que les permite ellos ser su propia verdad. Recuerdo mucho, hay un pedazo en la vida de Jesús, y bueno, y ahí yo soy claramente, nosotros en la mesa de trabajo somos claramente opuestos a la visión que tiene tanto Parcerisa como Camacho sobre lo que es Jesús realmente. Y a las religiones también. Y por supuesto a las religiones. Entonces resulta que en ese mensaje de Jesús lo tenían frente a Pilatos, y entonces Pilato le dice, bueno, ¿y qué has hecho que te han traído aquí? Entonces, dentro de tantas cosas que habló allí, él dice, es que yo vine a dar testimonio de la verdad.
Y cuando él menciona esa frase, inmediatamente a Pilatos le surge una pregunta: ¿y qué es la verdad? Entonces nosotros, con esa respuesta, podemos comprender que los seres humanos tenemos un concepto de creencia de lo que es la verdad, entendiendo que la verdad para nosotros, bajo ese impulso, es algún conocimiento, es algún libro o es alguna enseñanza, Sí. ¿verdad? Y O sea, es algo limitado. es algo limitado, mientras que Jesús les dijo, o sea, estaba frente al testimonio de la verdad y no lo veía. Claro. Así que los hombres, cuando logramos ver la dimensión de esas palabras, es porque ya salimos del impulso de la creencia y del mismo impulso de la investigación, porque ya estamos en la comprensión y en la aplicación, que es el impulso libre, diría yo. Sí, dentro de... Bueno, doy primero paso a Jesús. Gracias, muy amable Salim, por ese paso. Yo estoy escuchando, Neil, y es muy enriquecedor la forma como se trata de entender y comprender y encuadrarle los impulsos, lo que hacen estos investigadores, ¿no? Entonces llama la atención que estos son impulsos no, sino son estados de control, ¿no? Tanto el quinto impulso que tú dices como el sexto impulso, en donde lo marca muy bien Salim. Y estos estados de control, a diferencia del séptimo o el último impulso, ya no hay un control externo, ya no hay una limitación de, digámoslo así, de su real conocimiento, ese real conocimiento que tú describes como verdad. Y entonces quería como enfocarlo en un ejemplo para poder entenderlo a aquellos investigadores o a aquellas personas que aún en esa búsqueda del sexto impulso están buscando una propia verdad, están buscando su realidad, su propia verdad, pero en una forma externa. Claro. Y sin en una forma inocente o ignorante a veces, o diríamos inocente, se enmarcan dentro de ese control que los arroja a entretenerse, a perder el tiempo. A perder el tiempo dentro de qué, dentro de estas personas investigadores que con un morbo tratan de explotar la curiosidad de esa búsqueda del investigador nato de la verdad en estas tendencias. Digámoslo, para mí que son estas tendencias. Mire, me llama la atención cuando usted hablaba de la profecía, entonces yo me puse a buscar aquí el personaje que me correspondió a mí, está el Fon Ramos. Fon Ramos. Me llama la atención. No ponga Ramos. Es que, mire, cuando hice... Él montó un video donde dice 5 increíbles y desconocidas profecías para el 2018. Entonces yo dije, este es el hombre. Este hombre es tener tiene la clave de las profecías, sí, ¿no? Claro. Tanto que investigamos. Y entonces sale con unas profecías. Primero dice que hay ciertos personajes que le llegan porque son psíquicos, o sea, que ya crea una condición de la psiquis, de la psiquis, que si no, o sea, una condición externa y de psiquis de un personaje que le llega a la profecía. Y segundo, que le llega a la mente, o sea, lo detalla. Entonces ya son dos cosas que está desviando totalmente, ¿no? En esta investigación hay carencia de espíritu. Sí, exacto. De la ciencia del espíritu. Es el enfoque que yo quiero darle, ¿no? Correcto. Entonces, y después dice, bueno, debe tener una profundidad esa profecía. Entonces, primero es digámoslo así, un derrumbe de la economía. Y entonces cita a la persona que da esa profecía. El segundo, una persona que es mística y es de origen mexicano y dice que van a haber terremotos y inundaciones en Colombia. Y el tercero dice quién va a ganar el mundial del 2018. Carajo. Entonces me llama la atención es una distorsión de la profecía. Claro, o sea, es una adivinación. Una simbolociencia que hay detrás de la profecía. Exacto, tan profunda, que inclusive nosotros la hemos expuesto acá para bajarle el voltaje. Mire, 2018. Resumirla a eso. Sí, en el 2018 estar interesado en quién va a ganar el mundial del 2018. Si entonces, si la profecía se dedica a eso, apague y vámonos. Estamos perdidos. Es que es la tendencia, ¿no? Pero entonces me llama la atención, bueno, ¿y quién ganará el mundial 2018? O sea que tú le diste una nueva reproducción. Bien, pero es que, mire, lo que yo quiero aquí es que la fuente de esa profecía de quién gana el mundial es el I Ching. Entonces, el I Ching, sí, entonces lo hacen con base a... El I Ching ni siquiera es una persona, es un libro de adivinación. Y que viene ya sabemos los orígenes del dragón de China, ¿no? Entonces, bueno, y expone ahí campeón, no le voy a decir a la gente que es campeón. Bien, para que se vean el mundial además. ¿No? El enfoque, ¿no? Otro cambio de la profecía de Fon Ramos es que en lo que pude investigar de él decía
que el número 666, Ajá. ese número no existía en la Biblia, que en sus investigaciones y buscando desde el manuscrito del propio Juan, Ajá. él decía que el verdadero número era el 616, o sea, distorsiona totalmente la profecía. Hay un código que no coincidiría con la primera de Reyes. la primera de Reyes 14. Y entonces ahí se pierde la conexión inmediatamente. Ahora, nuestro compañero Jesús se adelantó, ¿no? En el sentido de que Porque vive hacia futuro. ya, en el sentido de que pues ya coloca él su postura frente a lo que significan estas. Pero yo estaba haciendo una línea para lo siguiente, que tú te adelantaste, pero bueno, no importa. En el sentido de que, bueno, hablamos del quinto o lo que es el impulso de la creencia, para no hablar de los impulsos ahora, porque tendríamos que explicar qué son los impulsos y todo esto, de los días de creación. Pero dejémoslo con el impulso espiritual de la creencia, el impulso espiritual de la investigación y el impulso espiritual de la interpretación y de la aplicación, donde se genera la comprensión y esto genera en el hombre la condición para estar en un nuevo día. Bien, ahora, para estos hombres del impulso de la investigación está lo que estamos hablando. Ahora lo que tenemos que lograr determinar en este programa, amigos oyentes, que vendría siendo como el sentido del por qué lo hicimos, porque nosotros en este proceso de investigación evidentemente buscamos muchas fuentes, muchos conocimientos para comenzar a colocarlos en su lugar. Y eso es lo que queremos hacer hoy, colocar ciertas cosas en su lugar, ojo, a la manera de pensar y de percibir la investigación, descubriendo, no necesariamente es la verdad. Usted tiene el derecho a la duda y debe tenerlo, porque si no caemos en el mismo error del quinto impulso o el impulso de la creencia. Y en ese sentido, ¿cuáles son los aspectos más peligrosos en el manejo de información de estos personajes? Nosotros que los hemos visto, que los hemos leído, ¿cuáles son los elementos que tenemos en este momento que destacar aquí en el programa para que nuestros oyentes sepan exactamente de qué se trata esto en el fondo? Vayamos entonces uno por uno exponiendo lo que en la investigación cree que es necesario aclarar inmediatamente. Bien, bueno, tomemos uno de los 4 y yo me voy a enfocar en el caso mío de JL, Mundo Desconocido. En el caso de Mundo Desconocido, de JL, que yo creo, estimados oyentes, que digamos que todos los investigadores del misterio convergen, voy a ponerlo así, ¿no?, en una falencia desde el punto de vista de la veracidad con la que entregan las investigaciones. En el caso de Mundo Desconocido, en el tiempo pues que yo he tenido viendo sus videos, viendo lo que expone, viendo lo que dice, si bien estos personajes hablan, por ejemplo, de extraterrestres, denuncian el nuevo orden mundial, denuncian a los Illuminati, denuncian a la élite, hacen una denuncia tremenda con argumentos, y con datos muy interesantes que incluso nosotros en algunas ocasiones hemos podido tomar porque los hemos comprobado y nos hemos dado cuenta que así son, porque todo hay que decirlo. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Mundo Desconocido, hay una carencia en la denuncia que él hace del qué hacer frente a la élite que nos gobierna. Hay una carencia frente a una esperanza, una propuesta que él le pueda proveer a sus suscriptores, al 1.600.000 y más de suscriptores, más los millones que lo ven. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿cuál es el paso a seguir? Bien, nos gobiernan, nos controlan los Illuminatis, los Anunnaki gobiernan el mundo, pero ¿cuál es el paso que yo como ser humano controlado y dominado debo hacer para salir de eso? Esa propuesta yo no la encuentro en Mundo Desconocido, no está, no se tiene, no hay una solución. Entonces, digamos que ese es el punto débil dentro de la divulgación y el mensaje que él entrega en Mundo Desconocido. Lleva, ojo, 10 años, poquito más de 10 años, 11 años difundiendo conocimientos, y hasta el día de hoy no hay una esperanza, no hay una solución frente a lo que él denuncia. Claro, eso llama la atención. Pero aquí llama la atención y tenemos que ser claros y directos en esto, amigos oyentes, porque le decía a los muchachos antes de iniciar el programa que estamos en tiempos de anuncios y verdades, el tiempo en que hay que decir las cosas como hay que decirlas, claras. ¿Cómo va a haber esperanza
en un trabajo como el de Mundo Desconocido si desconoce a la misma esperanza? Ese es el punto. ¿Cuál es la esperanza? El plan profético liderado por el anciano de los días. Bueno, y usted dirá, bueno, ¿y quién es el anciano de días? Bueno, es la jerarquía que conocimos los hombres como Jesús. Así le llamó el mismo Daniel en su capítulo 7-9. Es decir, el plan profético, amigos oyentes, es el plan para restituir lo que ocurrió en Sofía, que en muchos de estos investigadores no se denuncia. Claro. Es decir, hay un librito que se llama El Libro Secreto de Juan. Y yo estoy seguro que dentro de las investigaciones de estos personajes no han tenido en cuenta tal información. En el sentido de que, por ejemplo, ¿cómo es que Parceriza nos llega a decir que hay dentro de los Anunnakis luz y tinieblas? Si nosotros sabemos por el Libro Secreto de Juan y otras investigaciones que las razas reptilianas que aquí les pusimos Anunnakis o se presentaron como nosotros, como los Anunnakis, son el resultado de la rebelión. Es decir, la rebelión que ocurrió después de la cuarta raza en Sofía, en su tercer reino, generó una desviación de las humanidades que estaban allí. Dentro de esa degeneración que habla Romanos 1, ¿verdad? Degeneraron sus cuerpos e invadieron mundos, que es lo que dice Apocalipsis 12. En ese sentido, esta raza que cae en absoluto es de carácter negativo. Una vez nosotros hicimos una entrevista a un personaje muy reconocido por una obra que se llama Caballo de Troya. Me estoy refiriendo nada menos ni nada más que al señor J.J. Benítez. Y ante la pregunta de la existencia de esas dos fuerzas en el universo, él nos dijo claramente: los dioses no son ni buenos ni malos. Eso se lo pusimos nosotros. Evidentemente, ahí yo quedo absolutamente sorprendido, porque estamos hablando de un personaje con una incidencia muy fuerte y muy evidente en los hombres de ese impulso de la investigación. ¿Cuántas personas dentro del impulso de la investigación, el fenómeno ovni, creen que todos los extraterrestres, todos los ovnis, todos los contactos y todas las apariciones son apariciones para impulsarnos como hombres de la verdad? Eso es equivocado, porque si leemos muy bien el Libro Secreto de Juan, y ni siquiera leer un libro secreto, sino el mismo Apocalipsis, cuando habla del dragón y sus ángeles y Miguel y sus ángeles, nos está hablando de dos bandos. Nos está hablando de un bando que es anterior a la rebelión, y hay que investigar sobre la rebelión. Bueno, hay programas que hemos hecho aquí, el génesis de la rebelión, lo hicimos aquí en Descubriendo, que le puede servir a nuestros oyentes para entender más lo que tú estás. El génesis y después la historia de la rebelión. La historia de la rebelión estelar. Ok, entonces es muy seguro que los análisis y las investigaciones que hacen este tipo de investigadores del misterio las hagan posterior al tiempo de la rebelión. Claro. Y ahí es donde está el enredo. Y ahí está el enredo. Es decir, que si ellos fuesen capaces de comprender que antes de la rebelión existieron humanidades, y en esas humanidades la desviación a los principios de ley universal no existieron, y que nosotros como humanos terrestres, si bien fuimos manipulados por fuerzas invasoras, nosotros tenemos la codificación genética estelar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no somos hijos de los Anunnakis, porque si fuésemos hijos de los Anunnakis, en nosotros no habría ninguna posibilidad del pensamiento posterior iluminado, que es la capacidad que nosotros tenemos de ver el bien que hay en nosotros. Si no fuéramos totalmente oscuros. La naturaleza de nosotros, en principio, es la luz. Pero dentro de la manipulación y articulación de poderes en el planeta Tierra, no la perdemos, pero sí nos desviamos de ella. Ahora, ahí dentro de lo que estás diciendo, tocaste una clave para, digamos, decir la parte que, en el caso de Parceriza, el enredo que uno podría tener si no tiene la visión del Libro Secreto de Juan. Pues tú lo mencionaste, ¿no? Él dice que dentro de los Anunnaki hay dos facciones, una negativa y una positiva. Me llamó la atención un día que él tomó como base en uno de sus videoprogramas el Libro Secreto de Enoch. El Libro Secreto de Enoch, que narra pues todo un proceso de invasión de unos seres que llegaron a enseñarle cosas a los hombres. El primer hombre del plan profético, Enoch. Sí. Y bueno, Parceriza menciona que en el libro
tanto esos seres que se llaman allí como los caídos, los demonios, como los vigilantes, que claramente lo llama como Miguel, Rafael, Uriel, es decir, los arcángeles. Él mete todo eso como fuerzas de oscuridad. Entonces, ahí evidentemente cuando tú escuchas eso y lees el libro secreto de Enoch, tú dices, bueno, ¿y cuáles son los buenos y los malos aquí? Entonces, ¿todos son malos o ninguno es bueno? ¿Cómo es la cosa aquí? No, el señor Parceriza omite que los de la invasión, los que vinieron a enseñarle cosas a los hombres, pertenecen a la facción oscura, y los que estaban con Enoch mostrándole lo que le iba a pasar a esos que le enseñaron cosas malas a los hombres son las jerarquías de la luz. O sea, ahí está la diferencia. Yo no puedo meter todo en el mismo saco porque no logro discernir. Entonces, ahí en el libro apócrifo de Enoch, que además le quita el poderío que él tiene de denunciar a la invasión oscura. Dentro de los Anunnaki no hay ni malos ni buenos. Es lo que nosotros aquí conocemos como Lucifer y Satanás. Exacto. Lucifer se muestra como el bueno, el portador de la luz, del conocimiento, y Satanás el castigador. No, ambos son del mismo origen. O Jehová y Lucifer, o Jehová y Satanás. Jehová y Satanás, que es el diálogo ese en Job, ¿no? Claro. Hay dos vertientes de esa misma fuerza oscura. Una se presenta como buena y una se presenta como mala. Claro. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ir comprendiendo lo que significan realmente estos investigadores, para que ustedes, amigos buscadores que nos escuchan, sigan buscando, sigan viendo, sigan escuchando, pero bajo la claridad de lo que significan los principios de conocimientos originales, y cuando los tengan pueden buscar donde quieran, y en medio de esa búsqueda podrán distinguir entre la luz y las tinieblas. Ahora bien, si hay una rebelión que ellos también denuncian, hay una rebelión, es decir, nosotros los seres humanos de este planeta Tierra somos víctimas de un proceso de caída. Y bueno, yo ahorita hago un comentario con relación a este término de víctimas, porque cuando leemos Apocalipsis 12 y dice que Miguel los lanza aquí, entonces entendemos que aquí tiene que ocurrir algo dentro del mismo plan de la luz con relación a los seres que caen. Claro, plan inteligente. Un plan inteligente, porque ¿cómo es que Miguel va a decir, no, para el planeta Tierra, allá donde está Jorge, Salín y los oyentes descubriendo, para que tengan ese problemita allá abajo? No, es muy claro que llegan aquí porque existe un plan profético que el primero que lo comienza a desarrollar es Enoch. Sí. Las tablillas, en estas tablillas de Enoch, en este conocimiento que él trae. Y dentro de ese plan comienzan a llegar mensajeros que comienzan a entregarnos los conocimientos para distinguir entre la rebelión y la luz. Eso es claro. Por ejemplo, uno de ellos, Hermes Trimegisto, es uno de los personajes que también fue tomado, así como lo fue Jesús de Nazaret, y se convirtió en corrientes místicas, religiosidad. Ajá. Enoch entrega unas claves muy claras, porque Enoch, cuando en el tiempo que Enoch estuvo sobre el planeta Tierra, pues la influencia de estos dioses falsos que cayeron era más fuerte. Claro. Pero si usted lee el mensaje de Enoch, estimados oyentes, le ayuda a discernir claramente de los falsos dioses al Dios de la vida. Claramente en su mensaje, en los diálogos que tiene con Asclepios y con su hijo Tato. Entonces tenemos a Isaías, tenemos a Daniel, tenemos a Jeremías, pero también están los profetas de la otra fuerza, ¿sí? Que hemos dentro de nuestra inocencia mezclado todo, ¿no? Sí. Todo se mezcló y todo se hizo una sola cosa, y no hemos comprendido de que aquí en el planeta Tierra hay una lucha entre dos fuerzas, y estos señores también mezclan. Lo mezclan, claro. Y entonces no nos dejan distinguir la batalla, que ya no es estelar, sino terrestre. Y no solo terrestre, sino que es espiritual dentro del hombre. Que ese es el punto clave. En su denuncia o en su divulgación no entregan herramientas para que el ser humano pueda librar esa batalla. Hablo de herramientas espirituales, es decir, cómo yo puedo vislumbrar una esperanza a nivel planetario, pero cómo yo me puedo sumar a ella desde mi propia transformación. No hay herramientas espirituales que impulsen al ser humano. Simplemente en la divulgación del misterio te empotran en ese impulso donde, bueno, sí, difundimos el misterio, pero al final no hay una respuesta. Es que no hay todo plan. Queda es que, allí. Oigan, ¿cómo lo explico? Vivimos en un planeta que tiene una condición en la que tiene que ser rescatado con la humanidad que está allí. Imagínese usted vivir en una situación bajo esa. ¿Qué es lo que tiene que suceder desde arriba? Es decir, la luz que gestó toda la creación con base a lo que está pasando en ese lugar. Tienen que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo. Hay que plantear algo. Y eso vendría siendo lo más importante para los seres humanos que habitan en ese lugar. En este caso nosotros, conocer eso. Y además de conocerlo, hacernos parte de lo que se diseñó para que esa situación se acabara.
si en este momento nosotros se nos niega a conocer ese plan, se nos niega a conocer qué va a suceder y cuál es la esperanza de ese plan, todo eso que se nos niegue hace parte de la misma oscuridad que está dentro del planeta Tierra. Claro, que es la otra fuerza que busca impedir que ese plan llegue a nosotros. Ahora, esto lo voy a decir a título personal, no lo voy a decir ni ustedes, ni ustedes, ni ustedes. Y lo voy a decir a título personal. Hace poco hice un video en el que digo que los pastores que se hayan enriquecido con el mensaje del Cristo tendrán que enfrentarse a la justicia eterna, esa que invocaron en más de un culto. Ahora digo, estos investigadores del misterio, al robarle la esperanza que se planteó como profecía a los seres humanos, también se tendrán que ver enfrentados a esa misma ley que en este caso no promueven, sino que desconocen. Porque todo lo que en discurso entregan es posterior a la luz, es justamente después del caos. Y en ese sentido, los hombres que salen a buscar por impulso espiritual la esperanza, porque lo voy a decir abiertamente, un buscador en el fondo lo que quiere encontrar es la verdad de la esperanza en un mundo que agoniza. ¿Y qué sucede cuando un hombre bajo esta condición llega a escuchar este tipo de información? Esa esperanza se pierde y le distraen su impulso y su necesidad de encontrar respuesta en misterios que lo hacen entrar en una rueda que gira y que gira y que gira y que no tiene ningún fin. Es tan perverso como el que coge el discurso de Jesús y lo vuelve en religión, lo vuelve en negocio, como el que coge la esperanza del mismo Cristo y de el proceso de la profecía como esperanza y la destruye. Entonces, a mí me parece muy importante, amigos oyentes, que seamos capaces de distinguir eso. ¿Y cómo lo podemos distinguir? Hace poco alguien me preguntaba sobre esto. Y hay una frase muy clara, y es que nosotros tenemos que descubrir el mensaje crístico. Y cuando yo hablo del mensaje crístico, no estoy hablando de misticismo ni de religión. Ser capaces de encontrar en el plan profético las enseñanzas, las respuestas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Poco a poco, camino a camino. Y una de las cosas que nosotros acá, sin considerar que estamos entregando la verdad absoluta, es entregar parte de ese plan. Claro. Para que los oyentes lo comprueben, lo analicen y sobre todo, una cosa muy importante para nosotros es vivir dentro de la ley que ese plan nos estipula. Porque si no hay crecimiento espiritual, ¿de qué sirve tener la cabeza llena y resuelta de los misterios? De nada. De nada. El conocimiento envanece y desvía al hombre del propósito eterno. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de Hermes? Sí. El discurso de Hermes con su hijo, que le decía que el conocimiento no es el fin. Es, digamos que el fin del ser humano que busca el proceso de la verdad es llegar al bien, o sea, llegar a ser bueno. Sin embargo, bueno, justo y verdadero. En resumen, Hermes enseña que el fin es el bien, no el conocimiento, pero el conocimiento te puede servir para llegar al bien. Sin embargo, hay algo que tú mencionabas, que si yo tomo el conocimiento como el final del camino, pues me llenaré de conocimientos, pero si eso no me hace mejor persona, no sirve de nada. No sirve de nada. Exactamente, no sirve de nada. Y cuando no hay espíritu, ni herramientas espirituales para que el buscador entienda, o sea, a lo que le falta ascender, estás cristalizado simplemente en la obtención de misterios. En la respuesta a preguntas del sexto impulso. Sistematizar en figuras la luz de la verdad. Eso le iba a preguntar a Jorge, que fue el que nos trajo la lógica, porque una de las condiciones que define a este hombre investigador es que si no avanza allí, queda en la condición de sistematizar en figuras la luz de la verdad. Claro. Por ejemplo, si yo veo uno de estos personajes y digamos que le doy mi credibilidad, estoy sistematizando en esa figura que me está entregando conocimientos la luz de la verdad. Claro. Bien, vamos a saludar a los oyentes, que son muchos. Vamos primero a Facebook Live. Hoy tuvimos esta novedad, primera vez que hacemos un Facebook Live. Suena hasta bonito, ¿no? Facebook Live. Bien, está Rubiela Ibáñez, Ashley Hens, Esperanza, otros comentarios. Leda Esperanza nos dice, súper interesante. Andrés Verdugo también está conectado. Ledis Mari. Mónica Agudelo Ramírez dice, muchos buscadores quedan atrapados en la trampa de ellos, que intencional o incondicionalmente confunden a los que quieren buscar a la luz. La verdad se
la verdad de las cosas, no promueven el cambio ni dan solución a las cosas porque nos afligen como humanidad. Este es el comentario de Mónica Agudelo. También Lady Joana se unió a la transmisión. Edgar Bolívar también está allí. Derly Boudach dice buenas noches, muy interesante el tema. Adriana Morales también está conectada. En el chat de la emisora hay varios comentarios. Por ejemplo, Joe Valens dice, afortunadamente y para los buscadores de la verdad, especialmente en este tipo de temas, existe expediente secreto. Oye, José, esa es una cuña, por favor. No, mentira. Un buen programa de Joe Valens los sábados a las 2 de la tarde. Expediente secreto. También está Freddy y Shirley y Freddy en sintonía desde Turbaco, Bolívar. Un fuerte abrazo para todos en la mesa de trabajo. Gracias, Shirley, y también para Freddy. También nos dicen saludos mis hermanos desde Barquisimeto, Venezuela. Moraima, Oscar y Vanessa, un fuerte abrazo para todos ellos. Expediente Secreto está en deuda en tener su propio canal de YouTube. Pronto estaremos incursionando en este medio. Bueno, para que le hagan competencia a Vicente Fuentes. Sí, pero Joe, no vayas a anular la esperanza. No, hombre, no puedes. Eso por delante siempre. Félix de Ecuador dice, uno de los videos de Parceriza me dio a entender que la gente tiene cambiada la película. Su verdad es que Lucifer es Dios y Jehová el diablo. ¿Sí? Es lo que ustedes más o menos comentaban. Sí. Oiga, hay otro documento ya un poco más antiguo que es Seagate. Una investigación impresionante. Yo me lo vi, sí. Muy buena. Sin embargo, tiene un detalle también. Y es que se roba la esperanza como se la roba Camacho. Sí, es la misma conclusión que saca Seagate sobre Jesús, es la misma que saca Camacho. Claro, tiene cosas muy interesantes en cuanto a la élite, el dinero, la Reserva Federal. La Reserva Federal, impresionante. Okay. Es una investigación allí impecable, pero cuando ya se habla de la esperanza, no hay esperanza. Horrorosa, no hay nada que hacer. Sí. No hay nada que hacer. Estamos destinados bajo esa condición a vivir absolutamente controlados. También dice Anónimo, todos estos personajes son desinformadores en esta guerra en contra del despertar de la conciencia del ser humano. Claro, la esperanza en sí lo que promueve es el despertar de conciencia de esta humanidad. También Jenny Mesa nos dice, conectada compañeros, excelente programa, abrazos de corazón. Mariana también dice, buenas noches cada uno de ustedes, buenas noches, excelente programa. Si saben, es cierto que niegan a Jesús el Cristo, también ellos hacen que la persona se cuestione, dice ella. También Anónimo dirá mejor petrificados o estancados en el impulso de la creencia. También está Pablo 09 saludándonos. Y Jackie dice, ¿quiénes son la élite de control? Pregunta, ¿a quiénes o a qué se refieren cuando dicen que en último nivel no hay estrategias porque eres más libre de creencias? Bueno, ok. Ella nos pregunta, Jackie, creo que es un hombre, una mujer, no sé, nos pregunta quién es la élite de control. Bueno, la élite de control es tan amplia, pero básicamente pues hay muchos programas, Jackie, que hemos hecho aquí en Descubriendo que te pueden servir, pero para resumírtelo en un mensaje, ¿no? Que Neil lo utiliza ahorita, Apocalipsis 12, y le llaman el dragón. Una organización caída al planeta Tierra hace cientos de miles de años. Ojo, no es un dragón. No es un dragón mitológico, claro. Por eso menciona una organización rebelde que se rebeló hace mucho tiempo en el universo, y bueno, fueron confinados aquí y desde su llegada engañan al mundo entero, como dice el mismo Apocalipsis. Se han hecho pasar por dioses y son los que están detrás de todo el proceso de control en el planeta Tierra. Sí, una organización extraterrena. Hace miles de años esta caída de estos personajes, Jackie, generó la implementación de cultos, de gobiernos, de política, de guerras a través del militarismo, y esto se ha venido trasladando a lo largo de la historia de la humanidad hasta tal punto que hoy se sostiene ese mismo control en élites desconocidas para la mayoría, pero estamos hablando de familias que vienen de esos mismos linajes, ¿no? Sí, son descendientes de ellos. Descendientes de estos linajes, como de alguna manera también lo has denunciado, me estás dañando el cactus, me lo dañaste. Murió. Se llamó cactus. Bien, eso es lo que hace la élite de control. Asesina la vida. Desterrar el hombre de sus raíces. La vida al hombre. Entonces, ya aquí, estimados oyentes, resulta que bajo la condición de esa descendencia
o a esa ascendencia, se mantiene un control bajo una estructura de 4 poderes establecida por el poder económico, el poder religioso, el poder político y el poder militar. Cada uno de estos tiene sus familias, sus líderes y su presupuesto para así hacerlo. De alguna manera esa es una respuesta resumida. Sin embargo, te invitamos a que descargues varios de los programas allí en la zona de descargas de nuestra página. Ella dice, él dice, mi forma muy personal de entender cómo ser y siendo compasiva. Es una mujer. No me olvido de todos y absolutamente todo en esta dimensión material. Somos uno en el poder del amor, que es la luz, incluyendo a todas las humanidades y creaciones de antes y después, aunque en realidad no hay un antes y después, dice Jackie. También dice Anita Rodas. Si no tienen amor, no sirve. Si no tienen amor, no sirve. No sirve de nada, del conocimiento que se tenga. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Joe Vales también dice un abrazo a la mesa de trabajo, descubriendo otro que hizo falta en esta ramillete fue Salfate. Salfate es otro chileno. Este no hace parte de los... No, es que hay muchos, estimados oyentes, que se nos han quedado ahí. Por ejemplo, hablaba con Neil antes de empezar el programa que hay uno español también muy famoso en YouTube, se llama Oliver Ibáñez, y él es uno de los máximos exponentes en el tema de la tierra plana. Alberto Canosa. Alberto Canosa, otro español que habla mucho, denuncia mucho el tema de los gigantes de la antigüedad. O sea, hay muchísimos, quisimos tomar de acuerdo al número de suscriptores, por eso tampoco metimos allí de manera profunda a Doc Files, sí, porque bueno, tiene un número de suscriptores aún bajo. Estos que tocamos aquí son los más que hasta ahora conocemos, los más famosos en la red, y bueno, ya de ahí se desprenden muchos otros. Claro. Pero en general la línea que marcan estos se replica, ¿no?, en diferentes escalas en otros youtubers. Ok, de acuerdo. Aslady también nos hace una pregunta. ¿Cómo se llama el verdadero Dios y cómo se llama? ¿Cómo se llama el verdadero Dios y cómo se llama? ¿Dónde puedo ubicar su nombre, por ejemplo, si aparece en la Biblia? Por favor, gracias. Sin nombre, sin fin. Bien, el tema del nombre de Dios es muy sencillo de entenderlo. Sí, eso es muy sencillo de entenderlo. O sea, nosotros lo que conocemos de Dios o de los dioses es lo que nos dejaron los señores que cayeron, ¿sí? Lo que nosotros decimos Dios es lo que ellos nos enseñaron que ellos eran, y ellos tenían nombres y se pusieron nombres ante nosotros o se hicieron llamar de alguna manera ante nosotros, pero estos personajes no son dioses. Entonces, cuando vamos a hablar del Dios de la vida, que no es una persona, como se ha personificado a Dios por la visión que hemos tenido de lo que ellos nos enseñaron que era Dios, miren todo este enredo, pero este Dios de la vida pues es sin nombre y sin fin, porque es antes de todo lo que nosotros hemos llamado dioses. O sea, lo que nosotros tenemos como historia de Dios es simplemente lo que la caída, esa rebelión, nos dijo que era Dios. O sea, ellos, Lucifer, Satanás, Enlil, Enki, todo ese cuento. Pero el Dios verdadero es antes de todo esto. Es más poderoso, es más grande, es anterior a todo, es preexistente y no tiene nombre, porque para que algo tenga nombre tiene que ser posterior. Tiene que colocárselo a alguien que lo creó. Como dijo Pablo, ¿no? El Dios no conocido. Exacto, al Dios no conocido. Dios no conocido. Que fue el discurso de Pablo allá en Atenas, ¿no? 17:24. Entonces no tiene nombre por esa sencilla razón, siendo la preexistencia del todo, pues ¿quién va a tener, qué va a tener atrás que le diga, hombre, tú te llamas tal? No, es la preexistencia del todo, no es alguien, es toda la fuerza del universo. A esto que estoy diciendo se oponen todas las religiones, porque las religiones nos hablan de los dioses después de la caída. Neilo, inclusive colocándose en la posición de nuestros oyentes que no tienen como o no han escuchado nuestros programas o nuestras investigaciones, dirigiéndonos hacia la parte de los impulsos que tú narrabas anteriormente, el problema de la creencia, ¿no? Tú marcabas un impulso de la creencia que es como para dar un poquito de orientación y guía a nuestra oyente que preguntaba sobre, y entonces el nombre de Dios o quién es Dios, como enfocándose a ese punto. Ella es una buscadora de la verdad, ¿no? Y lo que pasa es que cuando escucha estos programas que le rasgan un poco su propio interior, se busca o se tiende a la búsqueda, y entonces cae pasar de una creencia hacia la investigación en su afán de la búsqueda de la verdad. Sí. Entonces, ¿qué pasa?
que como la cultura nos inculcaron en la cultura y en la creencia, nos dijeron que simplemente existe un Dios, entonces el concepto de Dios es algo superior. Y resulta que los investigadores le dicen es que estos dioses, los dioses son los que vinieron de afuera. Pero esos investigadores, como desconocen lo que podría decirse la historia anterior que tú mencionabas, antes de la rebelión, entonces se marcan, sí, existen, los dioses son los extraterrestres. Entonces baja de crear un cambio no solamente en el pensamiento, sino en su sentir, o en su palpitar, o en su corazón, para poder subir de un impulso al otro. Y no solamente quedarse en el otro impulso, sino ir más allá, es que descubrir sus propias verdades por ese impulso que lo lleva no solamente a la razón y al entendimiento por medio de la aplicación del conocimiento. Si el conocimiento, por ejemplo, que nuestra oyente está recibiendo en estos momentos, simplemente queda en el afán de investigar para buscar la solución o para buscar ese nombre de que ese Dios, y no aplica en su búsqueda lo que encuentra, pues simplemente quedó ahí. Claro, como un concepto. Quedó como match. Ok, ahora vamos a tocar un último elemento dentro de la investigación para así cerrar el programa. Y es, si hemos deducido en la investigación de que varios de estos personajes se caracterizan por negar la esperanza que está cifrada como mensaje profético, que invita a la interpretación y a la aplicación para que el hombre salga del impulso de la creencia y se impulse más allá del de la investigación al de la aplicación y la transformación. Y es el siguiente, amigos oyentes, y es, ellos denuncian unas élites que controlan. Las élites que controlan necesitan personas que no logren llegar a ese último impulso del que nos estamos refiriendo. Entendiendo esto, podemos comprender lo siguiente: la mayoría de ellos son españoles. La mayoría de ellos son españoles. Primer punto, llama la atención. Tienen una cantidad importante de reproducciones y suscriptores. A lo que también tenemos que saber que estas cifras pueden ser trastocadas con la intención desde las mismas élites de utilizar estos personajes para que los seres humanos en la búsqueda queden sujetos en el impulso de la búsqueda. ¿Qué quiere decir? Que si dentro de esa cantidad de reproducciones existiera un elemento de esperanza profética que está determinando el fin de las mismas élites, téngalo por seguro, amigos oyentes, que más de un canal de esto hubiese sido bloqueado. Sí, o no tuviese la fama que tienen estos. Correcto. Por lo tanto, tenemos que deducir que este tipo de investigadores, este tipo de canales, son útiles para las mismas élites que ellos denuncian. Claro. Por eso tienen el número de seguidores y se han mantenido por tanto tiempo. Ahora, yo me pregunto, ¿lo harán consciente o inconscientemente? ¿Aprovecharán lo que estos personajes a través de su vida han querido forjar de manera, digamos, sin ninguna pretensión de hacer daño, sino desarrollarse en lo que ellos creen? Podría ser, ¿verdad? Y bajo esa condición, las élites de control observar que sí conocen el principio, ellos sí conocen el principio que sacaría al hombre de la manipulación, y al ver esto dirían, no, esto los mantiene precisamente ahí sujetos, sí. ¿Verdad? Si no representan un peligro, no representaría una amenaza para el mismo sistema que ellos irónicamente denuncian, porque carece de esperanza. Es decir, el elemento que hace la diferencia es que se conozca el plan profético de esperanza, que es lo que la humanidad debería hacer para salir de la manipulación. Y el otro podría ser entonces que son conscientes. Y aquí me refiero a lo siguiente, que son personajes de las mismas élites, ¿verdad? De esas mismas élites clonadas. Por ejemplo, este personaje con estos ojos oscuros. No sé, yo ahí sí no tengo suficientes elementos probatorios para decir que hace parte de manera directa de un agente de estas organizaciones. Pero por lo menos lo que sí puedo asegurar es que han sujetado al hombre de la investigación bajo una condición que no le permite encontrar la esperanza del mensaje profético. Claro, y creo que esa conclusión final con la que
cerramos el programa, es importante dudar, ¿no?, de la veracidad de tanto los suscriptores como las visualizaciones, que puede ser incluso tocado para que uno, al ver la cantidad y de cifras que manejan, pues la gente diga, bueno, esto debe tener algo de verdad, porque si tanta gente lo sigue, entonces yo voy a seguirlo también. Pero también lo otro que tú dices, que siendo conscientes de, pueden ser pagos por ciertas organizaciones que los patrocinen, no sabemos, son, digamos, análisis que cualquier persona podría hacer. Sin embargo, es clave de que el punto que tú mencionas, de que no representan un peligro, por lo cual la élite les permite la difusión que tienen, les permite la duración que han tenido en el tiempo, pues al final termina siendo útil para ellos, porque denunciando el sistema y no dando una esperanza, al final la gente pues no va para ningún lado, queda en nada. Por ejemplo, hay una cosa muy importante en el tema de David Icke. David Icke denuncia claramente, amigos oyentes, todo el tema de la élite Merkabah, bueno, lo que nosotros llamamos Merkabah, o como ellos llaman reptiliana, o como también David Stulin, este escritor, David Stulin, ha denunciado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el grupo Bilderberg. Así, él hace una denuncia muy fuerte. Entonces, élites de control. Pero dentro de esas denuncias, extrañamente, no aparece el sionismo internacional. Ese es otro punto. ¿Sí? No hay dentro de la denuncia al sionismo internacional. Que por es la cabeza de la élite. Por favor, a través de los 24 actas de los protocolos de acción. Y estos señores tampoco la mencionan. Sí, entonces cuando usted nos diga, cuando usted sea capaz de decirnos quién controla, cómo controla, cuáles son sus brazos de control, y cómo es el proceso que se está ejecutando para contrarrestar esto como plan terrestre, ya tiene mucho más interés, porque me estoy ubicando. Y dentro de esa solución, que es la misma esperanza, hombre, cómo cada uno de nosotros tiene que atravesar un proceso de sacar dentro de sí el germen de error de la misma invasión. Y aquí estamos hablando del desarrollo interior. Todo lo que me atrase, todo lo que signifique oscuridad dentro de mí, ahí donde aparece el mensaje crístico. Transformación, purificación, perdón, para que el hombre terrestre alcance una medida de verdad y justicia. Si no logramos eso dentro del plan, o no escucho a alguien que me invite a eso, ojo con eso. Ojo con eso, porque hace parte de quienes no quieren que yo dé ese salto. En este tipo de personas no hay de investigativos no hay ningún tipo de desarrollo interior. Solamente se encargan de denunciar, de dar misterios, pero el desarrollo interior de la persona, ¿en dónde queda? No queda ahí. Es más, Parceriza en uno de sus videos niega la muerte de Cristo, o sea, niega la resurrección del hombre, diciendo de que Jesús no murió, sino que huyó a Asia. O sea, nos niega la resurrección del Cristo, y nos niega también nuestra fuerza crística, porque nos dice que pues Jesús es una inseminación, un híbrido, es una inseminación de unos Anunnaki. Entonces, primero nos niega el Cristo, después nos niega la fuerza que tenemos crística en el hombre, y después nos niega la resurrección del hombre, que vendría siendo esa esperanza del hombre, que es el hombre que se levanta de esta muerte, de este sistema que nos tienen. Tú acabas de iluminar mi pensamiento. Mira, cuando dices eso, yo recuerdo lo que dijo también el Papa Francisco, cuando se refiere a que Jesús fracasó en la cruz. Sí. O sea, que la muerte de Jesús representó el fracaso de Dios en la tierra. Entonces, cuando Parceriza hace lo que tú dices y Bergoglio dice lo que dice, oigan, ¿no están promoviendo lo mismo? Claro, en el fondo. El uno desde el impulso de la creencia, que maneja la creencia, y el otro del impulso de la investigación. Entonces, tanto el hombre del quinto impulso, si no se aprieta y no mira qué es lo que está haciendo, pierde la posibilidad que le dio la misma ley eterna. Lo mismo el buscador. Y el del sexto también te viene por sí siendo también del quinto impulso. Ahí está cogido. Entonces, cogido no se dice, porque en Venezuela es otra cosa. Agarrado. Sujeto. Bien, entonces, con base a eso, amigos oyentes, ¿cuál es nuestra recomendación? Usted tiene que leer, ver y escuchar lo que se le antoje. Porque tampoco podemos decir aquí, no haga esto, no haga esto. No, eso no entra dentro de la libertad y el albedrío. Pero sí tenga como principio lo que le dijimos. ¿Cuál? Se está librando una batalla, ya no estelar, sino terrestre. Y tampoco solo terrestre,
espiritual dentro de usted, ocurre dentro de usted, en su mente y dentro de usted. ¿Cuáles son las herramientas que usted está logrando obtener en su búsqueda para ganar esa batalla? Eso es lo más importante. Porque si usted solo llena su mente de conocimientos y esa batalla que se está librando dentro de usted como una fuerza de luz y una fuerza de oscuridad, y usted no vence eso allí, no le sirve de nada. Porque en el proceso de la transformación del planeta, que entra a su cuarta era planetaria, y los otros hombres que impulsados desde el espíritu logren hacer eso, usted no hará parte de ese nuevo día o de esa esperanza que se avecina para este planeta. Bueno, yo creo que hemos llegado al final. Sí, pienso que pues el aporte que pues aquí la mesa de trabajo pudimos haber hecho para los estimados oyentes, sin ser, como siempre lo decimos, ni la verdad, ni ser pues todo lo que digamos que al final usted, estimados oyentes, debería conocer, porque al final usted decide si comprueba, si rechaza. Lo mejor, como siempre recomendamos aquí, es que se compruebe, porque eso es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar, como dice la lógica, ¿no? Cuando se rechaza un conocimiento. Sin embargo, la intención de nosotros, porque al ver el boom que han tenido estos canales de YouTube y al conocer lo que se difunde, nos ha ocupado eso, ¿no? La falta de esperanza, que es lo que al final necesita el ser humano. Y nosotros pues en esta mesa de trabajo no somos investigadores del misterio, ¿no? Como alguien podría pensar, somos investigadores, estamos en un camino de búsqueda, pero no nos enfocamos en investigar o tener conocimientos para llenarnos de misterios ni compartirle a ustedes misterios. Nosotros nos enfocamos en difundir el plan, ese que Neil ha hablado, el plan profético, es lo que nos interesa. Nosotros, al igual que esos personajes, también denunciamos la élite, pero nos preocupamos más porque esa denuncia lleve en sí una esperanza, porque si no, ahí sí seríamos investigadores del misterio. Así es. Y este programa pues tendría otro sentido. Permítanme leer los últimos mensajes y entramos con la conclusión de nuestros compañeros. Hola, desde Francisco, Cundinamarca. San Francisco, Cundinamarca. Han escuchado a Mark Pacio, traducido por Joe Nobody. No, hay muchos de otros países también. Se ve que hay muchísimos. También dice otro oyente, esas risas hacen tan ameno el programa. Mil gracias por tanta claridad. Gracias. Bueno, reírse un poco también es bueno, ¿no? William también dice, deberían investigar a Joseph Ben Aarón. Su canal se llama La Biblia, una evidencia extraterrestre. Dice unas cosas muy interesantes, pero otras bien locas. Bueno, ahí está la capacidad que tengamos de tomar lo que nos sirva, claro, y lo que no, para afuera. Qué extraño, se saltaron unos comentarios. Bueno, sí, porque es que van pasando y no logramos ver todos. Se pasan, sí. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la existencia de todas estas investigaciones conspirativas y sus protagonistas? Bueno, ya lo dijimos, ya hacíamos la reflexión. También Anita Rodas dice, gracias Neil, a toda la mesa de trabajo por todos estos programas que nos sirven para crecer y aprender tanto lo que nos han ocultado. Gracias, Anita. Aprender de la verdad que nos hace libres y que la oscuridad ha intentado ocultar. Félix dice, clarísimo el programa, gracias y felicitaciones, equipo de Descubriendo. Entendí cada palabra y representa un gran avance para mí. Recién ingresé al impulso de la investigación, pero gracias a programas como esto ya puedo ver el siguiente impulso muy cercano. Un abrazo para todos. Esto es excelente, este comentario. Pablín dice, ellos hacen solo su negocio, son simples peseteros. Bien, bueno, aquí en el Facebook Live, la postura de Salfate, dice Mónica Agudelo, la postura de Salfate, el chileno, sobre el tema de Jesús es la misma que dan en Seagate. Y sin embargo dicen que aunque es una mentira y es una réplica del culto del sol o el Solis Invictus, dice que Jesús da una enseñanza muy sabia y palabras lindas, y algunos podemos encontrar esperanza en su mensaje, aunque sea un invento. Oye, pero que si es inventado, qué sabiduría, ¿no? Imagínate, tremenda sabiduría inventada, ¿no? Sí. Angeli Jurado se unió, Jorge Eliezer Aragón también, Josman Amor, Eric Quispe dice saludos desde Bolivia, Cochabamba, familia del cambio de la conciencia, abrazo de corazón a corazón. Eric Quispe, Gildardo Devia Barrios también,
Saludos desde Cali, gran trabajo. Milena Montejo también dice saludos desde Casanare, un gran abrazo. Y Joasban dice, pero a ustedes usan en sus programas partes del video de estas investigadores. Sí, lo decía nuestro compañero Salim, que rescatamos los datos que comprobamos que son veraces. Que son veraces. Y si son veraces, pues hay que decirlos. Eso es como si yo dijera aquí que, pues, como las religiones hablan de Jesús, no podemos tocar a Jesús. Eso no tiene nada que ver con las religiones. Tomamos el conocimiento de la verdad. Como lo decíamos alguna vez, nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para rescatar el conocimiento que se nos entregó de las garras de quienes lo intentaron devorar. Por ejemplo, cuando hablamos de Jesús, ¿a quién se lo vamos a quitar? A la religión. A las religiones. Claro. Y filosofía también. Y filosofías. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, de conocimientos de la ciencia de la vida, ¿a quién se lo vamos a tener que tomar? A la propia ciencia. De la ciencia. Entonces, a eso le llaman muchos revoltillo. No es revoltillo, es sacar lo que es nuestro. Revoltillo es la acción contraria que quieren justamente estos señores para que uno no una las piezas que ellos disgregaron en filosofías y en religiones. Eso es claro. Bueno, nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Regresamos, amigos oyentes, el próximo viernes a las 7:30 de la noche. Y si quieren escuchar nuevamente este programa, pues se conectan el martes a las 9 de la noche y ahí lo escuchan en diferido. O si prefieren descargarlo, ya en unos 2 o 3 días lo tenemos montado en nuestra página descubriendo.com.co en la sección de audios. Ahí pueden descargar los programas que hemos venido realizando. Bueno, Jorge, gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, Neil, no, gracias por estar aquí y darnos la oportunidad de investigar más acerca de este tipo de misterios y por qué para ellos no profundizar o no hablar absolutamente nada de lo que a nosotros como seres humanos nos concierne, y es una esperanza, porque muchas personas avanzamos en ese tipo de investigaciones y nos damos cuenta de que vivimos bajo ciertos parámetros que nos dominan, o ciertos planes o ciertas organizaciones que nos quieren dominar, pero solamente nos quedamos ahí. Y es bueno saber que existe una esperanza para la humanidad, y esa esperanza pues obviamente comienza desde uno mismo. Ajá. Al hacer el desarrollo interior y la transformación. Claro. Que el conocimiento que se obtiene se lleve a la vida diaria, sí. Porque conocimiento que no se aplique es religión. Jesús, gracias. Gracias, Neira, a la mesa de trabajo y a nuestros oyentes que están pendientes de las investigaciones, ¿no? Y yo quiero como despedir diciendo la siguiente afirmación. Debemos ser los hombres intrépidos que saltemos de un impulso a otro, no solamente quedarnos en la creencia y orientar nuestra búsqueda de la verdad en las investigaciones, sino ser esos intrépidos que se atreven como a interpretar porque han descubierto su propia verdad, ¿no? Con base a la aplicación del conocimiento. Bien, entonces acuérdense, amigos oyentes, impulso de la creencia, pasamos por allí, algunos en esta encarnación, otras en otras y se cansaron, y en esta ya no necesitaron más religiones. Luego aparece el impulso de la investigación, buscadores de la verdad por todos lados. Pero esos dos impulsos nos tienen que llevar al verdadero impulso y necesario impulso en este momento, el de la transformación interior, el de encontrar herramientas espirituales que me permitan librar mi batalla interior y ganarla. Eso es lo más importante en un mundo controlado por una élite que se ha presentado de diferentes formas. Nos hacen una pregunta, entonces, ¿quién creó a los Anunnakis? Bueno, vamos a recomendarles el Génesis de la rebelión. Entre a descubriendo.com.co, vaya a audios y busque el Génesis de la rebelión. Ahí le contamos de dónde salieron estos personajes. Y seguramente cuando entre allí le van a llamar la atención otros programas. Y si comienza a escuchar varios de esos programas, entonces va a ir comenzando a obtener bases de conocimiento que le van a dar cada vez más claridad. A todos los oyentes, muchas gracias, esperando que este programa haya sido de su agrado. Recuerden que al terminar seguimos con la película de Viernes de Película, la película hindú Tres Idiotas. Esa película es
buenísima. No se la pueden perder, quédense allí en rcpc.co y se la pueden ver fácilmente. Muchas gracias, regresamos el próximo viernes y recuerden que Descubriendo trabaja para tener la certeza en la búsqueda de la verdad. Buenas noches.